Vamos al frente real y fiscal. A ver, la recuperación económica que tenía Argentina había arrancado. Se cayó fuertísimo en abril y mayo, tuvimos una recesión gigante para los niveles argentinos. La caída del segundo trimestre fue de las peores a nivel histórico de la Argentina, pero obviamente tiene que ver con el lockdown, digo, algo que le pasó al resto del mundo. La gran pregunta era cómo se sale de esta, digamos, de esta caída tan brusca y cuál es el nivel de recuperación. Lo que vemos básicamente es que Argentina empezó creciendo, cayó mucho, creció rápido y ahora se empezó a estancar. Así que vemos una movilidad en Argentina que todavía está caída, muy similar a lo que está pasando con Perú, y una recuperación que se estancó muy, muy fuerte. O sea, estamos empezando a dudar. Fíjense que en el mundo yo les decía, este año caemos 4,4, el año que viene rebotamos 5,2. En Argentina vamos a caer cerca de 12 y no sabemos si el año que viene rebotamos. Entonces, ¿viste esto de que se habla de subir en B, digo, de hacer una B corta, de bajar mucho y subir rápido, de una W o las letras? Bueno, Argentina puede ser una L, una caída fuerte y mantenerse, lo cual sería... Ahí, perdón, pero medio fuerte lo que dijiste. No sabe, o sea, ¿vos tenés dudas que te dé un crecimiento positivo del PBI el año que viene? No año a año seguramente te dé algo positivo, pero no estamos viendo que desestacionalizado te dé un crecimiento, para nada. Entonces ahí está la gran pregunta de cómo se sale de esto. Y fíjate cómo dan los datos, fíjate esta especie de recuperación que se queda coja, ¿no? Estos son datos que ya pasaron, ¿eh? No se está estimando absolutamente nada, ¿no? Entonces caemos fuerte, cerca de 16,8% en abril, mayo rebota un poquito, esto es desestacionalizado, o sea, es contra el mes anterior, ¿no? Contra el año, y después empieza a crecer 7,6, 1,7, 1,1, y a septiembre lo que sabemos es que por ahora la industria rebotó 0,2. O sea, ya pareciera que nos quedamos ahí. Entonces, esa es la gran pregunta. Digo, Argentina sí o sí necesita empezar a rebotar, pero si nos perdemos, si ni siquiera llegamos a crecer y nos perdemos el rebote, ya es un tema bastante preocupante, digo, para el año que viene. Me parece que esto es lo que se está viendo un poco hoy en términos económicos. La inversión no tracciona, las exportaciones no están creciendo. De hecho, el último año lo que dio positivo, el último mes lo que dio positivo fueron las importaciones y las exportaciones siguieron cayendo fuertemente, con lo cual Argentina venía de tener superávit comercial fuerte de 1.500 millones por mes y ahora tiene solamente 500 millones. Cuidado con eso, ¿no? Ya no está teniendo tantos dólares como los tenía antes, ¿no? Sí, aparte es de las pocas, justamente, de las pocas fuentes de dólares que puede tener el país, ¿no? O sea, a falta de inversión extranjera directa y a falta de, no sé, emisión de deuda o lo que sea, básicamente los dólares que entran por ese canal. Efectivamente. Y de hecho el gobierno algo que dice es, no nos están entrando dólares porque la gente, porque no están viniendo de viaje, porque tenemos las fronteras cerradas para cuidar a la gente. La balanza turística en la Argentina es altamente deficitaria, o sea, Argentina pierde más o menos 8.000 millones de dólares por año por la balanza turística. Entonces, si cerramos las fronteras, es mejor para que no se nos vayan los dólares, no peor. Es peor para la actividad económica, pero bueno, es peor. Con lo cual, el gobierno la tiene un poco difícil para empezar a liberar el cepo, ¿no? Y lo que sabemos es que una economía con cepo no crece de largo plazo. Puede rebotar, pero no va a crecer. Y este es un punto que el gobierno me parece que no sé si está claro o no está claro, pero claramente no lo pueden por ahora sacar. Vamos a la dinámica monetaria y posibles escenarios que veo que acá están preguntando en qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Obvio. ¿Para qué te trajimos si no es para que nos diga qué va a pasar con el dólar? Bueno, el gobierno se está negando a devaluar, ¿no? Básicamente la premisa es, vamos a devaluar, ¿sabés cuánto viene devaluando por mes aproximadamente? 2,6%, el último mes devaluó cerca de 3% en promedio, pero básicamente estamos en 2% con una decisión, ¿te acordás hace no tanto? De devaluar un poquito más un día, que era cerca de 1%, y además está subiendo las tasas en pesos. O sea, está empezando a hacer algo que no le gusta al gobierno, que es subir la tasa en pesos, básicamente para que la gente se empiece a quedar un poquito más en eso, y ahora vamos a estar viendo algunos gráficos. La demanda por los pesos está muy deprimida, hoy nadie quiere pesos, básicamente estamos en ese escenario. Hay menos dólares, digamos, o sea, tenemos dólares, pero el Banco Central sigue perdiendo dólares. En algunos otros momentos de nuestra historia, no quiero decir que vaya a pasar eso, me atajo, pero en otro momento de nuestra historia, cuando tuvimos inflaciones muy altas, muy, muy altas, Argentina tenía superávit de cuenta corriente. O sea, que te estén entrando más dólares no significa que no puedas tener un salto inflacionario fuerte, fuerte. Y me parece importante destacarlo, porque lo que hay que ver es cuántas reservas hay, sobre todo, ¿no? Entonces, si te siguen entrando dólares al país,
pero la entidad monetaria no es capaz de fortalecer, digamos, sus reservas, los riesgos se vuelven un poquito más complicados. Fíjense lo que viene pasando, que comentábamos hace poquito también, las transferencias que ha habido del Banco Central al Tesoro. Fíjense cómo se elevaron fuertemente hasta mayo con toda esta asistencia que hubo y básicamente cómo empezó a bajar, vuelve a subir en septiembre a raíz de lo que comentábamos, que aumentó el déficit, y ahora en octubre empezó de a poco. Y sobre todo con la premisa del Tesoro que le va a devolver plata al Banco Central. Más o menos 100.000 millones de pesos. Lo que hizo en los últimos días es, pude tener un buen roleo de deuda, incluso me sobre endeudé, digamos, pude sanear el déficit por el lado de conseguir deuda en el mercado local, con el bono dólar link sobre todo, y eso me va a permitir devolverle plata al Banco Central. Lo que quieren hacer es decir, no tengo tanta necesidad de que el Banco Central me pase plata, o sea, va a dejar de dar pesos, ¿no? Este es un poco el mensaje que trata de bajar el gobierno con lo último que pasó. Pero fíjense como toda aquella plata que había en mayo, fíjense lo que pasó abajo, la gente se lo quedaba. Vemos ahí cómo estaban los depósitos y los plazos fijos, y ahora vemos que eso se viene cayendo, o sea, ya los depósitos están saliendo, los plazos fijos están cayendo, entonces la gente se está saliendo de los pesos. Eso que hizo que se fueran todos a comprar dólares, y fíjense el gráfico de arriba a la derecha, cómo las ventas de dólares siguen muy fuertes, y cómo en el último mes prácticamente se vendieron 1.000 millones de dólares el Banco Central, pese a que se mantiene este cepo y cada vez menos gente puede comprar los dólares ahora. Ahí te paso un dato también. En el webinar de la semana pasada, la pregunta había sido ¿quiénes de ustedes venían comprando regularmente los $200 y en este mes de octubre no pudieron hacerlo? Y la mitad dijo que no pudo. Mirá, Pese a eso, en octubre, hasta ahora creo que venimos acumulados con pérdida de unos 800 millones de dólares de reserva. Sí, ¿no? un poquito más de 800 millones por ventas. Si es por reservas es un poco más todavía, pero Claro, por ventas exclusivamente en el mercado, cerca de 800 millones. Entonces, ¿qué dijo el Banco Central en el gráfico abajo? Subamos la tasa de interés. De hecho, hoy tomaron una nueva decisión, José, en esta línea, que es subir la tasa de pases, que automáticamente te llevaría a que los bancos puedan ofrecer mejores tasas a los plazos fijos, a los ahorristas y que se queden en dicha moneda, ¿no? Pero efectivamente, y bien como estamos viendo en la encuesta, la expectativa de evaluación está alta. Digo, un 60% de los asistentes acá nos están diciendo sí, el gobierno evalúa, un 23% tiene dudas aproximadamente de lo que puede llegar a pasar y un 18% dice no. Pero claramente hay una gran mayoría que por ahora tiene una expectativa devaluatoria. El gobierno está haciendo todo para no devaluar y está metiéndose en medidas como es esto de aumentar la tasa de los pases, que es un instrumento que es mucho más volátil que una LELIQ por el cortísimo plazo en el cual actúa, que es en 1 y 7 días, y automáticamente aumentó esto. Todavía no se vio un aumento enorme en la tasa de los plazos fijos, claramente, pero sí hubo un leve aumento en el último tiempo que puede seguir creciendo en caso de que el Banco Central siga convalidando aumentos de tasas, que por ahora son muy chicos, un punto y medio, cómo se mueve de a poquito el Banco Central, porque no quiere aumentar demasiado, ¿no? La tasa. Ahí yo tengo una duda, no sé qué me podrás decir sobre el tema, porque se ven muchas medidas que llevan cierta dirección, pero que son muy tenues. Por ejemplo, primero veníamos con toda la idea de controlar el MEP, controlar el contado con liqui, entonces ponemos parking y demás. Después de golpe, no, parece que la idea va más por otro lado, entonces bajamos el parking. Pero bajamos de 5 días a 3 días. Se lo podría haber quitado. Se podría haber quitado esto de, bueno, tenés que esperar 90 días desde que compraste dólar oficial para hacer MEP y lo mismo después. Digamos que justamente había esa expectativa en el mercado y cuando la noticia llegó, para mí fue en la dirección correcta, pero fue tan chiquita que fue una decepción y ahí tuvimos una baja de los bonos, digamos. Lo mismo con el tema de las tasas, digamos. Bueno, subamos las tasas porque vemos que estamos perdiendo contra la inflación y queremos ofrecer a la gente una alternativa de inversión en pesos para que no se queden siempre en dólares, pero suben un cachito así, digamos. ¿Por qué tan tibio? Hay mucha interna. Eso ya confirmado. Hay mucha interna de ver quién toma un poco las riendas. Entiendo que ahora está más del lado del Ministerio de Economía. Pero básicamente son medidas que van un poco en contra de lo que ellos piensan, ¿no? Ellos piensan que si lo tienen un poco más controlado el asunto, ya no van a necesitar subir la tasa en pesos y demás, porque
bloquean la posibilidad de que ingresen grandes actores al mercado. Y la gran expectativa que tiene el gobierno es que hoy los que empujan son los fondos, digamos, del exterior, los que se quieren ir. Entonces, como están esos fondos hoy presionando, yo les doy el bono en noviembre de los 750 palos. Vos pensás que acá iba a haber una licitación de 1.500 millones de dólares hace 2 meses. Sí. Eso se anuló. Y ahora salimos de nuevo con los 750 millones para darle salida a ellos. El pensamiento del gobierno un poco es, si hago esto, salen y ya no presionan más el mercado cambiario. Yo creo que esa lectura es errada, digamos, pero, a ver, me parece que las medidas es porque internamente hay mucha confrontación, mucho choque, y no, digamos, no. En un escenario de crisis, de que todos nos queremos sacar los pesos encima, pues no sabemos qué va a pasar, por más que vos me subas la tasa 50%, yo no voy a querer tasa. Eso también es un tema importante. Entonces, sí. hay un descreimiento de decir cuánto puedo subir la tasa que efectivamente lleve a que las personas se queden en pesos. En un Sí, yo me momento acuerdo de... tras la crisis del 2001, en el 2002, que el dólar pegó el salto de 1 a 4 y que todos corríamos para el dólar porque pensaba que no íbamos a tener techo. En ese momento de dólar a 4 me acuerdo que había tasas en pesos de 80% y nadie tenía un plazo fijo. En retrospectiva, con el diario del lunes, que somos todos vivos, con el diario del lunes, 4 había sido un nivel de dólar que demoramos como 5 o 6 años más hasta volver a ese nivel, porque después se retrotrajo hasta menos de 3, y 80% de tasa de plazo fijo en pesos era tu oportunidad de duplicar Claro, la plata en dólares, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es justamente eso. Cuando tenés tanto miedo de que se te siga escapando el dólar, de tasa ofreceme lo que quieras, que no la voy a agarrar igual. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que está pasando un poco esa alternativa del gobierno no quiere correrla de atrás, pues si la corre de atrás pareciera que es el peor escenario. Algo de lo que pasó en 2018 con la crisis, cuando empezó a irse el dólar, el gobierno subía la tasa del Banco Central y no, efectivamente no lograba encauzar las expectativas. Sí. Que eso es lo que hoy está un poco colapsado, las expectativas están por cualquier lado, ¿no? Pero efectivamente la gran duda viene acá, y es cuántos dólares quedan, ¿no? Básicamente el último cálculo ahí de reservas netas, llevándolas más o menos a líquidas, estamos cerca de reservas líquidas de 710 millones, y reservas netas que quedan cerca de 4.000, tenemos que ver si agregamos el oro o no, que fácilmente se puede hacer líquido, pero básicamente no quedan tantas reservas. Vos pensás que en el CEPO 2011 entramos con 30.000 millones de dólares, acá entramos con 11.000 millones y no logramos comprar nada. En aquel momento, en 2011, cuando se puso el cepo, se lograron comprar cerca de 10.000 millones de dólares y nuevamente después empezó a bajar. Ahora ni siquiera, ¿no? Ahora estamos en constante caída y cada vez quedan menos reservas netas, ¿no? Y la cantidad de pasivos que viene acumulando el Banco Central para sacar pesos de circulación, bueno, te lleva a que eventualmente va a haber más pesos en la economía, porque dice, si no sube la demanda de los pesos y la gente no quiere más pesos, esos pesos no terminan en la economía y terminan haciéndose una bola, como fueron en su momento la bola de las LEVAC, como se conocía, bueno, serían la bola de las LELIC ahora. Y cada vez quedan menos dólares para poder canjear, digamos, para poder pagar toda la gente que eventualmente se quiere ir contra el dólar. Entonces, el gran desafío del gobierno es recuperar dólares, recuperar el nivel de reservas y recuperar la demanda de dinero, que hoy está caída. Pero efectivamente lo que vemos en el último tiempo es, abajo en el gráfico de la izquierda, lo que estamos viendo abajo es cómo se pierden reservas, lo que ven en rojo es la sangría permanente que viene teniendo el Banco Central y cómo cada vez los dólares se van disipando más. Lo que vimos sí positivo en las últimas semanas, es que viene en los últimos 3 días, es que vienen bajando los dólares paralelos. Hoy creo que terminaron un poquito arriba, si no me equivoco, pero efectivamente venían bajando. Acá quien intervino, el gobierno, llamados, ventas y demás que, bueno, obviamente impactaron en la cotización de los dólares paralelos y sobre todo, como bien comentábamos antes también, una buena licitación por más de 254.000 millones de pesos en un bono dólar link. Digo, hoy los instrumentos de gobierno para colocar deuda, ¿cuáles son? O SER o dólar link. Digamos, es como que las expectativas para darte algo en tasa fija es como que si aumenta el dólar, automáticamente me va a pegar en la inflación. Entonces, o me cubro por el aumento del dólar o me cubro directamente por la tasa SER. Algo que uno podría pensar un poquito más, más rápido y decir, bueno, me ajusto por dólar link y después me paso un bono SER. Eso, digamos, quedará en la decisión de cartera y eso lo sabe mucho más vos que yo, pero digo, ahí hay, las decisiones son de cobertura, pura y exclusivamente ante la nominalidad mayor de la economía. Sí, a ver, dos cosas, sin duda de cobertura, pero por otro lado, si el gobierno te ofrece un bono tasa fija, va a tener que renegar bastante para colocarlo, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno también sabe que es lo único que puede entregar
en pesos y tener alguna chance de colocarlo, ¿no? De todos modos, yo sí quiero hacer, así como digo cosas negativas, también digamos lo positivo. A mí me pareció muy positivo lo que pasó esta semana justamente con esta colocación de deuda en pesos, ¿no? Porque, a ver, Recontra. partimos de un problema que eso es lo negativo, que es el Estado tiene un montón de déficit y hay que financiarlo. Eso es lo Ujú. negativo. Ahora, vos a ese déficit lo podés financiar con deuda en dólares, con deuda en pesos o con emisión. La mejor de las tres es deuda en pesos. Emisión ya sabemos lo que genera y aparte ya ha tenido un montón. Y deuda en dólares después te genera esto, que no sabemos si vamos a tener los dólares suficientes para pagarlos. Entonces, de las tres alternativas, para mí la mejor es deuda en pesos. Y este mes lo que consiguió es renovar todos los vencimientos que tenía y colocar mucho más, tanto Colocar así mucho más. que el Tesoro pudo devolver al Banco Central 100.000 millones de pesos, achicando de ese modo la base monetaria. Entonces, Efectivamente. a mí me parece genial que hayamos podido tener eso, pues bueno, una buena en medio de tantas malas noticias, ¿no? Totalmente, no, totalmente, es más que positivo. Digo, ¿cómo sería el monio de oro de todo esto que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y el año que viene Claro, podría ser un año bastante más positivo para la Argentina? claro. Con lo cual, encauzar expectativas no solo para el local, sino el internacional sería como un monio espectacular para poder, porque es lo que decíamos antes, digo, podés tener una buena colocación ahora, pero si las necesidades son altas todo el año que viene, ya se agota un poco el mercado. Entonces, ahí ese Claro. es el punto donde, bueno, ¿hasta cuándo puede colocar el gobierno? Porque si no, podríamos pensar que todo el déficit se va efectivamente a financiar con deuda y claramente eso no va a pasar. ¿Qué viene haciendo el gobierno en materia inflacionaria también, ¿no? En la inflación, que muchos, digamos, a comienzos de la pandemia se esperaba que este año la inflación fuera muy superior a lo que finalmente pareciera que va a terminar este año. ¿A qué va a estar atado la inflación de este año? ¿Cómo cierra? Hacia el gobierno devalúa o no devalúa, básicamente. Porque hasta ahora tenemos todo congelado, los UVA están congelados, los alquileres están congelados, ahora van a empezar con ciertos aumentos, pero efectivamente si uno tenía que renovar el contrato, queda congelado. Las paritarias se han cerrado prácticamente por debajo de la inflación, algunas están empezando a renegociar ahora, pero efectivamente se han cerrado por debajo. Todos los servicios están congelados, la luz, el gas, las telecomunicaciones, con lo cual hoy se está manteniendo con un ancla enorme y el tipo de cambio que se lo mantiene devaluando 2,6%, 2,6%. Entonces, la expectativa del mercado está muy anclada en que va a haber una devaluación, el objetivo del gobierno es que no la haya hasta mayo y que en mayo ingrese gran cantidad de dólares. El gobierno quiere hacer un blanqueo, yo creo que el blanqueo ese no va a tener demasiado No. tampoco aval, pero efectivamente las expectativas de inflación que para este año estaban en 40 y pico, bajaron a 38 y para el año que viene que estaban en 30 y pico, subieron a 50. O sea, lo que está esperando el mercado dijo, no van a devaluar este año, pero van a devaluar el próximo. Muchas personas preguntaban qué va a pasar con el AL30. Eh, es complicadísima la respuesta, obviamente. Hay, pasa Para que las difíciles está vos, José. no, igual también quiero saber tu opinión, no me voy a inmolar yo solo acá. No, digo, porque hay muchas cosas a favor, digamos, muchas cosas que te dicen que pueden subir y otras que pueden bajar, entonces hay que ver cuál que termina primando, lo mismo con el dólar, por ejemplo, ¿no? Pero con el AL30, o sea, un poco lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Un Estado que no tiene básicamente que pagar casi nada durante 3 años, que tenga un nivel que los bonos sean percibidos con semejante nivel de riesgo, es inusual, es muy raro. Entonces, desde ese punto de vista, vos decís, acá lo que hay es miedo, no hay raciocinio sobre el valor. Eh, y desde ese punto de vista vos decís, ese bono debería acomodarse, debería Exacto. subir el rendimiento de ese bono. El tema es cuánto dura el miedo y si se puede profundizar o no. Viste, hay una frase muy usada en el mercado que es que el mercado puede estar equivocado más tiempo del que yo puedo estar solvente. Solvente, sí, efectivamente. Entonces, hay que ver hasta dónde lo podés bancar, digamos, pero desde un punto de vista más, digamos, más racional, más frío, parece demasiado exagerado el castigo que tienen estos bonos. Efectivamente. Pero bueno, el mercado está muy a la espera de algo que mencionábamos antes, y es que el año que viene hay un déficit enorme, muy tratado de financiar con parte con deuda local y otro con gran tanto con emisión, con lo cual no se descree y no se le cree demasiado a este gobierno que tiene
muchas ideas que no están bien claras hacia dónde se quiere ir, ¿no? Entonces, un presupuesto no es un plan. Y eso me Claro. parece que es lo que el mercado un poco está mirando, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo también es la curva de futuros, en lo cual el Banco Central ha intervenido mucho. ¿Cuántos futuros teníamos vendidos en el año 2015, José? A ver si te acordás. No, no me acuerdo, Cerca de no me 16 acuerdo. mil millones de dólares teníamos vendidos en futuros, antes de que fuera el cambio de gobierno, una barbaridad. Después hubo así un canje y un entramado, que justo lo nombraste a Turcener, lo hizo él. Y ahora estamos viendo una curva que tiene más de 5 mil millones de vendidos de intereses abiertos solamente en el ROFEX. Y hoy con una expectativa de evaluación que es bastante importante. Fíjense cómo en abril está a 110, la tasa implícita te da cerca de 80%, con lo cual estamos viendo una expectativa de evaluación que va en línea con lo que contestaron en la encuesta, por lo menos alta, de aumento implícito de lo que puede pasar con el tipo de cambio. Se están cerrando contratos entonces con poco volumen en los últimos tramos, digamos, pero con volumen al fin de lo que puede llegar a pasar con con los tipos de cambio, ¿no? Lo último que estamos viendo es algo que vos mostraste un gráfico buenísimo la vez pasada, me hubiera gustado que lo tengas, era de Merval, justamente de cómo estábamos en mínimos históricos, pero básicamente lo que vemos Ajá. es que cuando el riesgo se dispara, hoy estamos viendo un Merval muy barato, esto está llevado a contado con liquidación, obviamente no en tipo de cambio oficial, pero estamos viendo que las acciones en términos generales por lo menos están baratas, están golpeadísimas Sí. respecto de otros momentos, ¿no? Y sobre todo cuando vimos en agosto el gran salto del tipo de cambio, ¿no? En su momento. Pero efectivamente hoy parece que hay que ver qué sectores y demás y qué confianza puede haber hacia adelante, pero Argentina hoy está barata en lo que fueron sus estándares. El tema es que puede seguir cayendo. El tema es que puede seguir cayendo, ¿no? Hasta cero siempre hay espacio. Hasta hacer siempre Eh, hay espacio. el tema es, dos comentarios quería, uno sobre esto y otro lo que veníamos viendo en la placa anterior acerca de los bonos. Para, vamos a esa Eh, primero. Dale, gracias. A ver, estamos viendo una formación de una curva de bonos dólar linked. Justamente esto lo pasamos varias veces por ese tema en la charla, ¿no? Ahí como se ve en este gráfico que armó Santi, los títulos SER, fíjense que hay muchos puntitos, quiere decir, hay un montón de bonos distintos, está bien poblada la curva de bonos indexados por inflación. No había bonos indexados por dólar linked, digamos, ¿no? Hubo una emisión a principio de año, en febrero, pero no tiene mercado secundario. Hubo otra hace un mes, si no me acuerdo mal. A ver, Sí. tengo la fecha acá, el 30 de septiembre, se emitió justo el 30 de septiembre. Y hubo otra ahora esta semana, ¿no? Entonces, la sensación es que va a ir poblándose eso, ¿no? El Estado ve que tiene éxito colocando este bono, necesita la plata, así que da la sensación de que va a ir emitiendo por ese lado. Pero y tenés un tema que es, en este momento, los bonos dólar link tienen tasa negativa. O sea, no te rinden toda la depreciación del dólar, sino es la Claro. depreciación del dólar menos Menos algo. algo. En Claro, este caso, yo estoy viendo con el cierre de ayer 3% de tasa negativa. ¿Por qué es esto? Yo te digo mi visión de por qué es esto, puede estar muy equivocado con muchas cosas, digamos, pero mi visión de por qué es esto. Vos tenés un tema que es algo muy deseado. Vos pensás, por ejemplo, en términos de un portfolio manager de un fondo común de inversión, todos estos fondos, como el Conreto que tenemos nosotros, es el ARCAP Retorno Total, que justamente lo que hace es protegerte de la inflación. Un bien. portfolio manager que tiene que armar un fondo así, tiene dos alternativas. O tiene activos, bono ser, por ejemplo, en general, con una colocación en futuro, o directamente está colocado en un activo que es dólar linked. ¿Qué está pasando? No había nuevas emisiones de dólar linked. Entonces, cuando estos fondos van creciendo, que la verdad que van creciendo un montón, porque la gente busca protección contra la inflación, los portfolio managers lo que tenían que hacer era salir a comprar bonos SER y salir a calzarlo en el futuro. Eso es caro, tiene costos de transacción, tiene riesgo, porque vos en realidad terminás teniendo gran parte de tu portafolio en bonos SER. Vos no querés tener bonos Claro. SER, vos querés tener bonos dólar linked. Entonces, cuando surgieron estas posibilidades, todo el mundo corrió ahí. E incluso hasta el punto de que vos podrías tener, por un tema de eficiencia de costos y demás, un rendimiento levemente negativo y es mejor que tener una posición en el futuro, más otro tipo de bonos en el spot y demás. Entonces, no sé si alguien me entendió, perdonen si lo hice muy No, no, complicado, pero digamos, tiene una lógica de todo eso. Y lo que yo estoy Ahora, y esperando ahora es, vamos a José. Ahora quiero que hables de claro, dale. Pero, perdón, cierro una cosa. Entonces, ¿qué estoy esperando? Están emitiendo nuevos bonos.
estos nuevos bonos que van a emitir van a ser, entiendo yo, la gran mayoría dólar linked, y este rendimiento negativo se va a normalizar a medida que vayamos teniendo mayor oferta de estos bonos. Y sobre este gráfico que decís vos, que estamos mostrando del Merval, sí, yo, bueno, no lo tengo tan a mano acá como para compartirles, igual lo vemos siempre, nosotros todos los viernes damos también, bueno, perdón, los jueves ahora, subimos una teleconferencia de análisis técnico, y ahí Ignacio Solari, Nacho, que es quien hace esa conferencia, esa teleconferencia, siempre lo muestra ese gráfico, que es un gráfico del Merval medido en dólares, ¿no? Y ahí Creo que tenés lo había justamente mostrado eso. la vez pasada. Sí, puede Era ser, sí, sí, mostrado. sí, puede ser. Lo uso bastante porque me parece muy elocuente ese gráfico. Básicamente, como el Merval medido en dólares, entre $300 y 950 dólares, hace Claro, 25 años que está subiendo y claro. bajando dentro de esos niveles, salvo crisis 2001, que lo penetró hacia abajo y que rompió hacia arriba después del 2018, pero siempre se mantiene en esa banda, y ahora estamos bien por debajo. Perdón, Ujú. bien abajo, digamos, bien en el límite inferior.